¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. Nos oprimen los ricos y no son ellos los mismos que arrastran a los tribunales. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por el tiempo de adoración, por el tiempo de nuestros cánticos, de nuestras ofrendas. Pero ahora vamos, Señor, a tu santa y bendita palabra. Y queremos, oh Dios, que tú, pues, con tu Santo Espíritu nos bendiga. Que le dé fortaleza a tu siervo para exponerla. Que nos ayude, Señor, a escucharla con dedicación y aplicarla a nuestras vidas. Y aprender, Señor, que en tus caminos no hay nadie más grande que otro, sino que todos somos siervos tuyos, Señor. Tenemos todos el mismo valor. Bendice, Señor, tu iglesia con este mensaje. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. He hablado en varias ocasiones de aquella historia real de que la sirvienta de una hermana en una casa rica se convirtió. Ella comenzó a asistir a la iglesia de esa hermana. Sus hijos, al ver el testimonio de su madre, se convirtieron también. Se convirtieron también amigos de sus hijos y comenzaron a ir a la iglesia. Lo que pasa es que ellos socialmente no cuadraban en esa iglesia. Eran muchachos de barrio, tenían algunos aretes, algunos estaban pintados con tatuaje y realmente contrastaba con la vida normal de esta iglesia por el aspecto social. Los oficiales de esa iglesia, y ojalá eso nunca pase en medio nuestro, le pidieron que fueran y buscaran una iglesia de su contexto en su lugar. Hermano, eso está fuera de todo parámetro de la palabra de Dios. Y de eso vamos a hablar en esta mañana. Que la iglesia debe combatir la actitud de favoritismo y de acepción de personas por su condición social. Y aquí Santiago ha planteado un caso, ya sea hipotético o que realmente haya sucedido en esta iglesia a la cual estaba dirigiendo la carta. En que ante la entrada de un rico y un pobre, los hermanos, aún los hermanos pobres, mostraban acepción de personas, dando expresión a los prejuicios y las inclinaciones que había en sus corazones y que enturbiaban la forma en que juzgaban y trataban a los demás. En otras palabras, entró un rico por ahí, y yo me pongo a esos tres jóvenes que están aquí y les digo, párense de ahí porque dejen sentar a los ricos allí. Y quienes hacían eso no eran los ricos de la iglesia, sino los mismos pobres para darle preeminencia a esos ricos que llegaban. Y esos hermanos pobres y otros hermanos de la iglesia parece que se olvidaban la actitud de Dios hacia los pobres. Y ese es nuestro primer punto. La actitud de Dios hacia los pobres. Versículo 5 dice: hermanos míos amados, oí, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? La Biblia presenta que los pobres son el objeto de un cuidado especial de nuestro Señor. Lo que se nos enseña es que cualquier afrenta contra ellos, contra los pobres, es una afrenta contra Dios. Por eso, Él tiene una elección especial para los pobres. No vayan a juzgar antes de yo explicar esto. Hay una elección especial para los pobres. No. Pero Dios tiene, hermano, por lo que nos enseña el texto, una elección especial para los pobres. Esto no significa que la elección de Dios se limita a los pobres, ni quiere decir que todos los pobres han sido elegidos. Conocemos muchos pobres que no son creyentes, pero el hecho en que generalmente han estado abiertos al Evangelio y han estado más dispuestos a recibir sus bendiciones, por eso Dios le tiene a ellos una elección especial. No es que Dios no haya escogido para sí a ricos para que participen igualmente
de la salvación eterna, de su salvación eterna. La Biblia se encarga de mostrarnos nosotros que han habido muchos hombres ricos en el pueblo de Dios. Job era un hombre rico, hermano. Abraham era un hombre rico. José de Arimatea, el que le prestó el sepulcro al Señor, era un hombre rico. Zaqueo era un hombre rico. Leví o Mateo eran hombres ricos. Lidia tenía una industria de tela, de teñir tela, y todos ellos eran creyentes. Pero la realidad es que la gran mayoría del pueblo de Dios ha venido de los pobres. Cuenten las iglesias entre los pobres y entre los ricos en este país. Aquí hay aproximadamente 10.000 iglesias en lugares pobres y 500 o 300 iglesias en lugares ricos. Dios tiene una inclinación de cuidado especial hacia los necesitados, y eso es lo que nos muestra la palabra de Dios. No es que Dios está haciendo acepción de personas con los pobres, no, porque el pobre que no se convierte se va para el infierno igual. No lo salva por ser pobre, porque no todos los pobres se salvan. No es por nada que Dios ve en ello. Es la pura manifestación y el ejercicio de la voluntad de un Dios soberano. Porque los ricos que se humillan ante sus demandas y acuden al Salvador tampoco son desechados. El Evangelio no alcanza a los pobres por casualidad. El hecho es que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y en Lucas capítulo 4, versículo 18, dice el Señor cuando se presentó a exponer este mensaje en la sinagoga, dice lo siguiente, y el Señor, Lucas 4, 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, ¿a quiénes? A los pobres. Le dirá, bueno, a los pobres en espíritu también, sí, a los pobres en espíritu, pero está hablando de pobreza física aquí. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad de los cautivos, a visitar a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Ese era el ministerio inicial del Señor. Y dice, comienza, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar unas buenas nuevas a los pobres. ¿Por qué? Porque los pobres son los más olvidados en esta sociedad. Ahorita enseñaba el hermano Edgar, hace un momento enseñaba en la escuela dominical de que mueren 39,000 niños pobres diariamente. Bueno, pero si nadie le asiste, a eso es que Dios tiene que asistir. En el Salmo 41:1 dice allí la palabra de Dios: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregará a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho de dolor. Mullirá toda su cama en su enfermedad. Eso no quiere decir, hermano, que si tienes cuidado del pobre, Dios también tendrá cuidado de ti, porque tiene el que ayuda al pobre. Lo que nos dice la palabra de Dios es que tiene el corazón de Dios. Uno que ayuda a un pobre tiene el corazón de Dios. Dice la palabra de Dios también en el Salmo 113, versículo 7. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso, al desvalido, del muladar. Y en Proverbios capítulo 28, versículo 27, yo voy a citar estos textos, ustedes lo quieren apuntar, pero yo voy a ir citándolo. El que da al pobre no tendrá pobreza. Oiga eso, hermano. Yo doy todo mi cuarto al pobre. No. Estamos hablando de una forma de dar justo. Mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Y en Proverbio 31:20 dice: alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. ¿De quién está hablando ahí? De una mujer virtuosa. Lo que nos quiere decir que las mujeres virtuosas se distinguían porque también cuidaban de los pobres. Y en Mateo 25:34 hay una expresión del Señor para que aquellos que aman a los pobres, que dice lo siguiente: entonces el rey dirá, si alguien puede ayudar a esa hermana para que ella se quede en el culto, sería mucho mejor. Entonces el rey dirá a los de su derecha:
Venid bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros de la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sedientos y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondió el rey, le dirá: de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Es decir, que cuando nosotros ayudamos a alguien sin distinción, para hacerlo salir de su estado de condición de pobreza, aliviar su dolor, es como si se lo hiciésemos al Señor. Es como si estuviéramos dándole al Señor aquellas cosas que ese pobre necesita. Por eso Dios bendice. Ahora bien, aparte del Señor tener a los pobres con ellos una elección especial, también se le ha otorgado a los pobres una riqueza especial. La riqueza para todo el mundo, esta riqueza que voy a hablar, para los ricos y para los pobres. Pero los pobres nunca le dan nada. Y Dios le ha dado una riqueza especial a los pobres. Mire lo que dice. En primer lugar, son ricos en fe, dice el texto. ¿Qué riqueza es esta? La riqueza de la salvación y todos los beneficios que lo acompañan. Un pobre no tiene nada. Y Dios le da la salvación y todos los beneficios que acompañan a la salvación. Por eso dice segunda a los Corintios, capítulo 6, versículo 10, como entristecido, mas siempre gozoso, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Dios nos da todo a todos, pero a los pobres nunca tienen nada. Y nadie se acuerda de ellos. Y dice la palabra de Dios que Dios le da igual a los pobres y a los ricos que se han acogido a su gracia. Efesios capítulo 1, versículo 18. Efesios 1, 18. Dice allí la palabra de Dios: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que los ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. O sea, Dios le ha dado esperanza, riqueza. La gloria se la dio Dios a los pobres. No tenían nada. Pero aparte de los pobres tener una elección especial, de tener una riqueza también especial, también tienen una herencia especial. Uno de los grandes problemas es cuando yo escucho personas que dicen: se murió tal persona y dejó de herencia tantas cosas. Le dejó a sus hijos esto. Bueno, cuando yo me muera yo voy a dejar algunas deudas para mis hijos. No tengo muchas cosas que decir. Dice la verdad que no. Pero uno siempre quiere tener, y la Biblia nos manda a nosotros a hacer herencia para nuestros hijos. Pero hermano, hay algo aquí, es que Dios nos ha dado ya a todos por igual, y a los pobres que no tenían nada, una herencia muy especial. No solo son los ricos en fe ahora, sino que también son herederos del reino. Un pobre que no heredaba nada está heredando el reino de Dios. Hermano, tú que no heredaba nada, por tu pobreza está heredando el reino de Dios. Lo que Dios nos ha dado ya es maravilloso. Y le voy a decir una cosa, hermano: lo mejor está aún por venir, cuando estemos delante de la presencia. Mateo 25, 34 dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Es decir, Dios preparó una herencia para los que somos pobres y hemos llegado a sus caminos, igual para los ricos, pero para nosotros en especial, hermano, desde la fundación del mundo tenemos una herencia. Yo no voy a dar nada aquí, nunca he heredado nada, porque mis padres eran pobres. Sin embargo, hermano, dice la palabra de Dios que yo voy a ser un heredero del reino de los cielos. En Lucas capítulo 12, versículo 32, dice la palabra de Dios lo siguiente: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. El reino de Dios es de nosotros, hermano. Y en Lucas 22, 28 dice: pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Lucas 22, 28. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. O sea, tenemos un reino, hermano, asignado. Y agregan:
para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en trono juzgando a las 12 tribus de Israel. ¿Cuánta herencia, hermano, para nosotros? Y agrega la palabra de Dios en el 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 4 al 5. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quién, hermano? Para nosotros. A veces nos desesperamos. Y agrega el versículo 5, que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Tendremos algo muy especial, hermano. Y Romanos 8, versículo 17 dice, y hijos también herederos. Romanos 8, 17. Heredero de Dios y coheredero con Cristo, hermano. La gloria que tiene Cristo, disfrutando en el cielo, la vamos a tener nosotros. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él que seamos glorificados. ¿Usted sabe qué significa la palabra glorificar, hermano? Exaltar a lo máximo. Dios nos salvó, nos dio la fe, nos eligió, nos enriqueció, y dice la palabra de Dios que vamos a ser exaltados a lo máximo delante de su presencia. Entonces tenemos esto, pero aparte de esto, también los pobres tenemos un título especial. Tenemos un título de propiedad, hermano. Observen la descripción de este reino. El reino que Dios ha prometido para los que le aman. La descripción es que Dios hace lo suyo. Es que le amen. O sea, nosotros, hermano, nos ha dado el privilegio de amar a Dios. Yo tengo el privilegio de amar a mi esposa, a mis hijos y amar a mis hermanos aquí en la iglesia. Y amo una serie de hermanas que de cierta edad, que me ponen loco por su amor. Cuando yo veo que me abrazan esas hermanas de edad con tanto amor, eso me pone loco, hermano. Y eso es, Dios hace eso con nosotros. Dice que ese privilegio para los que le aman. O sea, nos ha dado un privilegio tan grande de los que estamos cerca del Señor. Es obvio y evidente que Dios no hace excepción de personas. Y es interesante observar las dos genealogías de Cristo que aparecen en Mateo y en Lucas, hermano. La genealogía es de donde venimos. Mi abuelo es Caunabo Fonder y doña María Castillo. Esa es mi genealogía. Va más lejos, va donde Monsieur Fonder. Y otro esclavo que era el abuelo de mi abuela. Pero el Rey de Reyes y Señor de Señores, su genealogía humana está llena de pobreza. No solamente de pobreza, de prostituta. Rahala Ramero, una prostituta. Y de ahí viene el Señor directamente. O sea, para demostrar que ni la ascendencia del Señor, ni Él mismo en su humanidad, hermano, Él no eligió alcurnia ni eligió apellido. O sea, Él no eligió ser de los Vicinis, eligió ser un carpintero de Galilea. Aquel que podía decir de qué familia venir, de una forma fue... Él determinó para venir también de muchas personas pobres. Cristo nació en Belén, creció en Nazaret, e hizo que sus discípulos fueran en su mayoría gente común del pueblo. Y no solamente eso, hermano, como veremos más tarde, cuando presentaron a Cristo en el templo, se llevó la ofrenda más pobre que llevaba una familia para la presentación de un hijo. ¿Qué llevó el Señor Jesucristo? 2 palominos, 2 palomas, era la ofrenda más pobre. ¿Por qué? Porque su padre era un carpintero. Cristo pudo haber nacido, pero Él eligió estar con los pobres. El Señor no mostró parcialismo hacia ningún determinado segmento de la población. Y cuando llamó a las personas a venir a Él, no hizo tampoco excepción de personas. Me da tristeza que el Evangelio se haya corrompido tanto. Nuestra iglesia siempre va a estar más o menos como estamos nosotros. Puede que se llene un día, puede que tengamos que ampliar. Pero no podemos predicar lo que no nos enseña la palabra de Dios, hermano. Hay iglesias que tienen ese privilegio. Los que ofrendan están en un lugar alto. ¿Sabían eso? Aquí en el país. Los que ofrendan lo ponen en un lugar alto con una cinta dorada. Los que ofrendan menos le ponen otra. No, hermano, el Señor no hizo eso nunca con nadie. Cuando el Señor dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón,
y hallaré descanso por vuestra alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ese llamado fue para todos. Venía a mí todo aquel que está trabajado y cargado. Él no hace acepción de personas. Él te ama como tú eres, en tu condición que tú tienes. A veces hay personas que me dicen, pastor, a mí me da vergüenza ir a la iglesia, porque a veces yo vivo tan pobre, hermano. Dios y amigo que nos visita, Dios te ama como tú eres. En toda tu pobreza, en toda tu humildad. Hacer acepción de personas es algo contrario a los propósitos de Dios. Que una persona sin Dios le practique, no debe extrañarnos esto. Pero que un hijo de Dios lo haga es contradictorio. Sin embargo, hermano, es la triste realidad que está pasando en nuestras iglesias en el día de hoy. Hay acepción de personas. Santiago plantea aquí, en segundo lugar, que la actitud de los hombres, o sea, ¿cuál es la actitud que tienen los hombres hacia los pobres? Cuando dicen los versículos, en nuestro segundo punto, la actitud de Dios primero hacia los pobres, y ahora vamos a ver la actitud de los ricos hacia los pobres. Dice el versículo 6 y 7, pero vosotros habéis afrentado al pobre. No oprimen a los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. No blasfeman ellos el buen nombre por el cual habéis sido llamados. Santiago presenta un fuerte contraste entre la actitud de Dios y la actitud de los hombres. Pero vosotros, ese vosotros es enfático. Es como si lo repitiera. En cambio ustedes han afrentado al pobre. Afrentar significa avergonzar, deshonrar, no dar valor, tratar con menosprecio en palabra, obra o pensamiento, hermano. No podemos hacer eso en la iglesia. Y eso es lo que está pasando en esta iglesia. Pasa en muchas iglesias. Menosprecian al pobre. Dios nos escogió a hacer todo lo contrario. ¿O somos nosotros acaso más grandes que Dios? Por eso dice Proverbios capítulo 14, versículo 21, pega el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Y en el Proverbio 17:5 dice allí la palabra de Dios lo siguiente: el que se mofa del pobre afrenta a Dios, a su hacedor. O sea, mira esto como anda arrastrado. Es una afrenta a Dios. El que se regocija en de la desgracia, dice la palabra de Dios, de la desgracia del pobre, dice el mismo texto, no quedará sin castigo. No podemos menospreciar. Primero a los Corintios capítulo 11 versículo 22 dice, pues que no tenéis casa en que comáis y bebáis, o menospreciar la iglesia de Dios y avergonzar a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré en esto no os alabo. ¿Qué pasaba? Bueno, hermano, y tristemente pasó entre nosotros una vez. Se iba a la Santa Cena, antes de ir a la Santa Cena se hacía un banquete, en aquellos tiempos. Y los ricos se sentaban en una esquina especial a comerse su filete y los pobres estaban por ahí. Y eso era un menosprecio delante de Dios. Y el apóstol Pablo reprende, hermano, a estos hermanos que estaban con esa actitud. Ni los pastores, ni el hermano más humilde tienen más privilegio delante de nadie. Somos hombres que lo que necesitamos es compartir el amor de Dios, sin menospreciar a nadie. Queremos que todos compartan esta noche con el hermano Pedro. No hay acepción de personas. No hay acepción de personas entre nosotros. Dice el versículo 6, no oprimen los ricos y son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. Y el versículo 7 dice, no blasfeman ellos el buen nombre por el cual habéis sido llamados. ¿Qué hacen los ricos? Lo oprimen, lo arrastran a los tribunales, blasfeman el buen nombre por el cual fueron llamados. El argumento de Santiago es, ¿les gusta la manera en que los ricos opresores tratan a los pobres? Esa es la idea. Entonces no traten con menosprecio a aquellos que según los criterios del mundo son desventurados. Lo mismo que ustedes están tratando con tanta diferencia son los que están maltratando a los hijos de Dios. O sea, llegó un rico, es un explotador. No todos los ricos son explotadores, ni todos los hermanos, pero la mayoría son así, hermano. Traten a todos como usted quiere que lo traten a usted. Sobre este tema de la opresión contra los pobres, Santiago se dirige a los ricos
en el capítulo 5, versículo 4, y dice: he aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestra tierra, el cual por engaño no le ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que han cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Hermano, tenemos un gran conflicto con Haití. Eso es indudable. El embajador de Haití nos tiró una agüita que nos alivió, que dijo la verdad. Pero hay un conflicto con Haití. ¿Pero cuál es el problema, hermano? Esas manos de obra haitianas son explotadas aquí en el país. Al ser ilegales, los ricos lo están explotando. No pueden ir al seguro médico. No pueden hacer nada. Y se le paga un salario de miseria. No estoy defendiendo la actitud que tiene el gobierno haitiano. Estoy diciendo cómo los ricos no solamente tratan a los haitianos, también tratan a los pobres dominicanos, que no tienen ningún valor delante de ellos. La Biblia habla copiosamente de este problema. En el Salmo 12:5 dice: por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ellos suspira. Perdón. Y el Proverbio 22:16 dice: el que oprime al pobre para aumentar sus ganancias o quedar rico, ciertamente se empobrecerá, dice la palabra de Dios. Por eso, hermano, cuidado como tratamos a los pobres. Mucho cuidado. Tenemos que tener cuidado, hermano, con el trato que damos a los pobres. En Amós capítulo 2, versículo 6 dice la palabra de Dios lo siguiente, Amós 2:6. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Israel y por el cuarto yo revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos, pisotearon el polvo de la tierra, las cabezas de los desvalidos, y tuercen el camino de los humildes. Están bajo juicio los que hacen eso. Ay, pastor, pero los ricos se rebosan en su gordura, sí, hermano, pero se olvidan que un día estarán delante de la presencia de Dios. Por eso dice Zacarías capítulo 7, versículo 10, Zacarías 7:10 dice: no oprimáis a la viuda, al huérfano y al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Además de oprimir, otra cosa que los ricos hacían era arrastrarlo a juicio. Estaban usando el poder judicial para explotar a los más pobres. De alguna manera usaban su poder para afectar a los que tenían menos recursos. Ese problema es muy viejo. Anteayer Ariel tuvo una dificultad. Una persona se trallaron contra él y una señora se partió una pierna y se hirió otra. Tuvimos que pasar 2 días bregando con esta situación en Aso. Mire, hermano, si van a juicio es contra un seguro médico que van, contra el seguro, y esa gente no tienen compasión de nadie. Nosotros le ofrecimos a ellos ayudarle con una cantidad razonable para que se evitaran el juicio ellos y nosotros. Pero apareció un picapleito de tercera categoría y dijo: no, yo le voy a sacar $1,000,000 al seguro. La abogada del seguro dijo: vamos a pleito, no te preocupes. Le dijo a Ariel: no, tú sigues con tu medida de coerción. Ariel va a tener que ir todos los meses a firmar un papel. Pero esa señora pudo haber sacado más porque uno vio su condición con lo que uno le estaba dando. Pero apareció y ahora ella va a pelear contra un seguro médico que tienen abogados que son fieras. El chofer del motor ni tenía ni licencia, ni matrícula, ni nada. Y eso lo van a sacar en cara. Esa señora va a perder más por lo menos y va a llegar a un juicio. Y cuando termine quizá el juicio le van a dar menos que lo que estamos ofreciendo nosotros. ¿Por qué? Porque esas grandes compañías, los ricos, no tienen compasión de nadie. Y no da pena que se dejara engañar ella por un abogado de tercera categoría. No estoy menospreciando la clase de abogado, sino que saben que hay así, para echar un pleito. Y seguido le pidió $1,000 para los pasajes y los papeles que tenía que sacar. Ya comenzó a sacarle a esa señora. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que tener cuidado cómo tratamos a los pobres. Ahora bien, no solo estaban siendo tratados mal en cuanto a su dignidad humana, los pobres, que Santiago está hablando aquí. No era únicamente un problema social y civil, también estaban siendo tratados mal en cuanto a su religión, porque no blasfeman ellos el buen nombre por el cual habían sido llamados.
sea, los ricos hacen eso, hermano. Los ricos, cuando se les toca su dinero, no importa quién sea, ellos se tiran contra quien sea, no importa dónde estén. Muy pocos ricos, aún en el pueblo de Dios, sacrifican su dinero por Dios. Hermano, nuestra identidad como cristiano está íntimamente relacionada a Jesucristo. Y eso implica una gran responsabilidad, la de representar dignamente a nuestro Señor por la forma en que vivimos. Santiago ha mostrado un punto. La actitud de favoritismo que los hermanos estaban mostrando era inconsistente a un espíritu cristiano dentro de la iglesia. Dios no actúa así. Y esos ricos estaban incluso actuando contra el mismo pueblo de Dios, ricos en medio de la iglesia. ¿Por qué entonces hacer acepción de personas y menospreciar a los pobres? Porque son pobres. Hermano, si usted revisa la ley de Dios en el Antiguo Testamento, se va a dar cuenta cómo Dios protegía a los pobres. En cuanto a los sacrificios, si una persona no tenía para sacrificar un cordero, podía traer 2 palominos, como hizo los padres del Señor cuando lo llevaron al templo a presentarlo. Cada 7 años las deudas de las personas eran canceladas, de forma que las personas no continuaban endeudándose de manera cada vez más profunda. Cada 50 años se celebraba la fiesta del jubileo, en la que se daba la oportunidad a los esclavos de salir libres de la esclavitud. Era una oportunidad para reorientar su vida a otro estilo de vida. Dios también había dejado estipulaciones con respecto a la cosecha. Dice Levítico capítulo 19, versículo 9 lo siguiente. Levítico 19, 9. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no segará hasta el último rincón de ella, ni espigará tu tierra segada, y no rebuscará tu viña, ni recogerá el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejará, yo Jehová, vuestro Dios. Le voy a explicar qué significa esto, hermano. Yo no sé quién ha estado en una finca de arroz, no de los tiempos modernos, porque ahora el arroz se corta con una máquina y lo sacan directamente en un saco. En los tiempos que trabajábamos en la finca de mi abuelo, el arroz había que sacarlo en muros del medio de la finca. Se cortaba el arroz y se hace lo que hay en una pizza, y ahí se trillaba el arroz. En una tabla se trillaba el arroz en medio de una alfombra de saco, y de ahí se sacaba ese arroz que se llevaba luego al molino. Ahora bien, cuando se trillaba el arroz, en las espías quedaba arroz pegado. ¿Y sabes qué hacía mi abuelo? Él cogía y buscaba a la persona pobre para choguear. ¿Qué es choguear? Coger ese arroz, esa espía que daban, y con un palo de escoba, un palo fino, darle golpe, y esas personas sacaban con qué sustentarse. El Señor mandó eso en su ley. También, hermano, el arroz que es de 6 meses da un retoño. Y ese retoño, la mayoría de las personas que yo conocí, incluyendo los bogales, ese retoño de ese arroz que no era muy fuerte, se lo daban a los pobres. Y eso es lo que manda el Señor. No cogiéndolo todo para nosotros. Y según Levítico 25, 35 al 37, los pobres no se les debía cargar intereses al hacer un préstamo. La iglesia te va a prestar 5,000 pesos, sí, pero me paga un 20%. Esos son los ladrones de allá afuera. Eso no puede hacer ningún hermano. Dice la palabra de Dios: y cuando tu hermano empobreciera y se acogiera a ti, tú lo ampararás como un forastero y extranjero vivirá contigo. No tomará de él usura ni ganancia, sino tendrá temor de tu Dios, y tu hermano vivirá contigo. No es que vive en la casa, pero vivirá, o sea, en el habitado donde tú vives. No le dará tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. O sea, yo me gano 7 pesos vendiendo un plátano me gano 5 pesos. Pues véndeselo al hermano igual como tú lo compraste, o cubre los gastos que tú hiciste. No lo explote. ¿Por qué? Porque Dios se ocupó de buscar provisión y protección para los pobres, y así debe ser la iglesia de Cristo. Lo que Santiago nos dice, que Dios los escogió y lo trata así. ¿Y cómo debe conducirse un hijo de Dios entonces? La historia de Zaqueo.
Zaqueo se convierte al Señor y mire qué pasa con Zaqueo. Capítulo 19 de Lucas, 1 al 9. Es el principio que debe dominar nuestra vida. Lucas 19, 1 al 9 dice la palabra de Dios lo siguiente. Habiendo entrado Jesús a Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo: Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo con cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. No me debe nada, no me debe. Yo usurpé, voy a devolver lo que me cogí. Zaqueo mostró la actitud de Dios, la salvación ha entrado a su casa. Pero Zaqueo actuó como un hombre salvo. Hermano, a veces me preocupa a mí en la iglesia que personas quieran aprovecharse, inclusive hermanos de la iglesia, de las iglesias. No estoy hablando específicamente de esta y de todas las iglesias. Ahí hay unos cuartos, vamos a ver cómo nosotros conseguimos lo de nosotros. Hermano, aquí no estamos para conseguir lo de nosotros, aquí estamos para conseguir lo que es de Dios, ponerlo a extenderlo. ¿Realmente hay tal superioridad entre una persona y otra? No nos une lo más significativo en cuanto a nuestra identidad como hombres, el hecho de que todos estamos hechos a la imagen de Dios. Mira, hermano, hablando de la lengua, que es un mensaje que viene posteriormente, Santiago dice: con ella bendecimos al Dios y Padre, en el capítulo 3, versículo 9, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. También con el trato con los demás, hermanos míos, esto no debe ser así. No podemos ni maldecir ni maltratar a nadie, hermano. Dios sí es superior, es infinitamente superior. Sin embargo, no hace acepción de personas. Pero el hombre le gusta manifestar su mezquindad en considerarse superior a los demás. No, yo soy esto. Hermano, somos polvo de la tierra y por la gracia de Dios hoy somos algo. Por eso dice Romanos capítulo 10, versículo 12. Porque no hay diferencia entre judíos y griegos, pues el mismo que es Señor de todo es rico para con todo lo que le invocan, porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Todo, sea pobre, rico, clase media, clase alta, sea haitiano o eslavo. Por eso, y creo que hace la palabra de Dios, la actitud de la palabra de Dios nos llama a manifestar humildad, hermano. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Y con esto terminamos. Dice allí la palabra de Dios lo siguiente: nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Es en ese contexto que Pablo nos pide el tener la misma actitud que hubo en Cristo Jesús, que siendo Dios tomó forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. ¿Qué enorme salto hizo él? Pero un salto hacia atrás según la sociedad. Eso sí era un deseo de identificarse con los hombres. Se identificó con una naturaleza distinta a la suya. Y fue para siempre. Siempre será uno de los nuestros, siempre será Dios y hombre. Pero hermano, a nosotros no se nos pide que demos un salto tan grande como dio Jesucristo. Él dio un salto de la grandeza a la humillación. A nosotros no nos está pidiendo eso. De hecho, humanamente no podemos. Lo único que se nos pide es que nos identifiquemos con los nuestros.
no con las hormigas o las ratas. El problema es que nos comparamos con los mismos zombies y fabricamos una definición ficticia de proporciones gigantescas. Yo soy diferente a este. No, hermano. Cuando la realidad es que las diferencias significativas son mínimas, si es que la hay. Santiago está planteando que nos cuidemos de los afectos del favoritismo en general y en lo particular con los hermanos de la iglesia. En lo general no podemos tener favoritismo con nadie, y en particular, hermano, con los hermanos de la iglesia, en general, porque el ejemplo por excelencia es el Dios quien hace salir el sol sobre buenos y malos y da lluvia a los justos e injustos. No se debe ser difícil deducir el impacto que este tema debe tener sobre nuestra relación con nuestros hermanos en Cristo. No hay acepción de personas. No puede haberlo. El hermano que vive a la orilla del río y el que vive en otros lugares que Dios nos da un poco más de privilegio, tenemos que ser iguales, tratarnos iguales. Con los hombres en general nos une un hecho de que todos estamos hechos a la imagen de Dios. Hermano, todos estamos hechos a la imagen de Dios. Con los creyentes nos une otras cosas más. Somos hijos del mismo Dios, creyentes en el mismo Cristo, abrigamos la misma esperanza, pasaremos juntos la eternidad, por mencionar tan solo una poca cosa. ¿Por qué entonces, hermano, tener arrogancia y favoritismo dentro de la iglesia? ¿Por qué creernos superior? Le doy gracias a Dios que aquí no ocurre casi eso. Los pastores que nos estuvieron visitando, fuimos a visitar, otras iglesias. Ellos salieron sorprendidos y tristes a la vez. Al ver la diferencia social que hay y la poca atención de muchas iglesias que pueden atender más a los pobres. Y estaban gastando en otra cosa, hermano. Bueno, son dones, que Dios le ha dado a esas iglesias. Pero en sentido general, hermano, las iglesias se están olvidando de los pobres. Y están haciendo acepción de personas. Hermano, eso es uno de los pecados más graves que hay en la tierra. Inclusive hay hermanos que se han ido del contexto de iglesia pobre porque no encajan ya en ese contexto de pobreza. Pero de ahí fue que Dios te sacó. No menosprecies a esos hermanos, porque Dios te ha prosperado económicamente. Al contrario, tú eres un instrumento de ayuda para ellos ahora. Hermano, no menospreciemos a nadie. Y estamos hablando del contexto económico, social, pero también en el contexto espiritual. Dios tiene que ser exaltado. Que Dios nos ayude, hermano, en esto nosotros. A ser una iglesia que nos amamos como somos. Te voy a decir algo más. A ti que estás inscrito en esta mañana. Dios te ama. No importa el nivel de pobreza, tanto económica como espiritual que tú estés. Dios quiere transformar tu vida con su Espíritu Santo. Pero te pedimos en esta mañana que si quieres ser enriquecido en tu pobreza espiritual o física, venga a los pies del Señor, que el Señor va a transformar tu vida. Vamos a orar. Te alabamos, Señor, y te damos gracias por tus misericordias. Te damos gracias porque tú hablas en nuestros corazones, Señor, y nos ayuda a ver las cosas de manera diferente. Te pedimos, oh Dios, Padre, que tú nos bendiga, que tenga misericordia de nosotros y que nos enseñe a cada día a amar más a aquellos hermanos que están más necesitados, tanto necesitados como físico como espiritualmente. Y bendice a tu iglesia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.